no te puedes equivocar cuando haces las cosas desde el corazón. Y si no funcionan, pues a lo mejor es que no tenía que funcionar. Claro. Pero si tú lo has hecho partiendo con esa base, es muy fácil que funcionen, ¿no? Muy buenas tardes, señores y señoras. Aquí estamos un miércoles más, como siempre, en este espacio de Háblame de mí. Hoy las cámaras de Acimedia se han trasladado aquí a un pueblecito muy cerquita de Móstoles, a Riomolinos, pero un poquito más para allá, a Batres. Y nos encontramos con un muchacho que tiene una gran historia que contarnos, una historia que sus comienzos fueron durísimos, sus comienzos fueron, pues bueno, de lucha, joven, y hoy día se encuentra aquí en este municipio de Batres con un negocio, con una actividad que está dando el don de sí, una actividad que para muchas personas les está viniendo muy bien espiritualmente y por sus ejercicios y por muchas cosas, porque luego el entorno que tiene aquí de la cercana de la naturaleza, pues bueno, impone mucho. Bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar al protagonista y a la persona que tenemos invitada aquí esta tarde. Se trata de César Padial. Buenas tardes, César. Buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estupendo. Mira qué día tan bueno tenemos. Oye, estupendo, muy bien esto. Oye, como he dicho un poco en la presentación tuya, tus comienzos fueron duros, tus comienzos, tú pasaste por una época muy dura, una época hospitalaria, una época depresiva, una época... Cuéntanos, Oscura, como tú dices. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco. Pues bueno, básicamente pues yo venía del mundo de la hostelería, mi familia tenía restaurantes aquí en Móstoles, y bueno, si lo está viendo gente de la zona, pues eran los restaurantes Rupa, que eran bastante famosos, ¿no? Hemos llegado a tener hasta 5 restaurantes. Y bueno, yo me casé muy joven, con 19 años, tuve una niña, y bueno, me puse a trabajar en la hostelería durante, pues eso, muchas horas al día, y pues me faltaba un poco esa alegría de salir y de moverme y de hacer cosas, y bueno, pues como estás en un restaurante y la bebida es gratis, pues empecé a beber, pues como hace la gente joven de hoy en día, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo tenía esa responsabilidad de tener familia, de estar con mi mujer, de estar con mi hija, y bueno, algunas noches me la saltaba esa responsabilidad, ¿no? Y me iba por ahí, desparramaba un poco, y bueno, era una vida dura, porque ya sabéis que el horario de hostelería pues son infinito, ¿no? 18 horas al día, y más siendo tuyo y teniendo tantos, pues se hacían interminables las jornadas, ¿no? Y bueno, tienes mucho agotamiento, bebes un poco de más algunos días, y eso pues me llevó a que una noche se me torcieran bastante las cosas. Me fui con unos amigos, estuvimos hasta las 7 de la mañana pues pasándonoslo muy bien, y bueno, llegué a casa a las 7 de la mañana borracho perdido. Y a las 7 de la mañana borracho perdido, pues miré el reloj y dije, uy, pero si dentro de una hora tengo que ir a abrir el bar. Así que dije, bueno, pues me pego una ducha y me voy. Y cuando iba a salir por la puerta, pues me di cuenta que todavía me quedaba casi una hora. Y dije, pues mira, en este tiempo voy a terminar de hacer una ñapa que tenía en la cocina, que estaba poniendo una salida de gas por la terraza, y nada, me puse por fuera de la terraza de la cocina a poner una reja de que me exigían los del butano para que saliera el aire por ahí, y claro, como no estaba bien porque estaba un poquillo bebido, pues me descolgué por fuera de la terraza y eché la silicona, y cuando ya la tenía puesta, pues miré así a ver cómo quedaba, y se me rompieron los ladrillos que estaba sujetando con mi mano, ¿no? Lo que me sujetaba, pero claro, lo que no había pensado por mi estado de embriaguez es que estaba en un sexto piso. ¿Caíste al vacío? En un sexto piso, sí. ¿Sexto piso? Sexto piso. ¿Qué me dices, César? Y no había ni cuerdas de la ropa, ni árboles, ni nada. Como un cohete. Pegué un zambombazo que levanté hasta las baldosas del suelo. ¿Y estás aquí? Y estoy aquí, sí, sí. Pero bueno, no sin antes pasar por esa etapa que tú dices, ¿no? De oscuridad, ¿no? Que fue, caí el 22 de mayo del 96. Madre mía. Y entré en coma, y me desperté el 5 de agosto. O sea, estuve 3 meses prácticamente en coma. En el más allá. En coma, en el más allá. Entonces, bueno, cuando entré me abrieron y me taponaron todas las hemorragias internas que tenían.
y me pusieron grapas y cosas para sujetarme los huesos, porque tenía partida el fémur. El fémur lo tenía tan partido que yo recuerdo cuando estaba en el suelo, después de pegarme el golpe, que miré así para la derecha y tenía el pie este derecho aquí, ¿sabes? Madre mía. Y estaba en el suelo, tumbado, y el pie derecho aquí. ¿Llegaste a ver en algún momento de esos días la oscuridad? Bueno, pues es un proceso que yo siempre cuento y divido como en tres partes, ¿no? La primera parte, después de que me cerraran y de que no vieran que pudieran sacarme de esa situación tan dramática, porque ya te digo, tenía partida el fémur, tenía partida la pelvis y reventados los pulmones, el hígado y la vejiga. Yeah. Entonces estaba hecho pedazos, como dicen los granaínos, hecho pedazos por dentro. Chiquillo, ¿cómo estaba? Estaba hecho pedazos y entonces me dejaron en la UCI y allí estuve 3 meses, y en esos 3 meses ya te digo que hay como 3 etapas que se pueden como diferenciar muy claramente, ¿no? La primera etapa es cuando tú todavía tienes esas constantes vitales más o menos regulares, pero te meten tanta morfina y tantas cosas para meterte en un estado de coma, un coma inducido, que realmente tú lo que tienes son sueños y pesadillas, por los dolores que tienes por un lado y porque estás dormido, ¿no? Entonces yo recuerdo esa etapa como una etapa en la que me pasaban cosas muy desagradables, ¿no? Yo estaba como en una habitación de un hospital, que no sabía por qué estaba allí, porque tampoco me acordaba de nada, y de repente venía una enfermera y me decía, ¿qué tal estás? Y yo decía, bueno, pues bien, y sacaba un hacha y me cortaba una pierna. Madre. Sí, ¿por qué? Porque como yo tenía la pierna rota por no sé cuántos sitios, supongo que el cuerpo, al tener ese dolor, genera una pesadilla que está relacionada con eso, ¿no? Con la pierna, ¿no? Y otras veces pues estaba en la cama y me tiraban una granada de mano encima. Y yo decía, no, intentaba salir de la cama y cuando iba a estallar la granada, ¡pum!, aparecía en otro lado. Y era así un continuo, ¿no? Yo tenía como esas películas de policía que tiene que huir continuamente de situaciones complicadas. Pues así tenía que hacer, ¿no? Tenía que escapar de una movida, de una granada que iba a estallar, de una enfermera que me cortaba una pierna, bueno, de situaciones muy, muy variadas, ¿no? Ujú. Y bueno, pues esa es como la primera etapa. La segunda etapa, después de salir de ahí, es una etapa en la que aparecen una especie de sombras que vienen a por mí y me quieren coger. Y yo, si me duermo, me atrapan y me quieren llevar con ellas. Entonces yo lo que siento, porque yo ahí me guío mucho por la intuición, lo que siento es como que tengo que escapar de esas sombras, ¿no? Porque no me traen buen rollo. Y yo recuerdo que había una cosa encima de la cama que era, luego descubrí que era lo de esto para los incendios, una Sí, lucecita, el extintor ese, ¿no? Detector de humo. el detector de humo. Y eso es como, para mí es como una cámara que me está grabando. Yo en mi mente creo esa idea, ¿no? Y esa cámara me está grabando, entonces yo cuando me duermo, de repente salen las sombras de una habitación que había al lado y me vienen a coger. Pero claro, esto es todo como muy surreal, porque yo cuando me duermo, si yo estaba en coma, Claro. o sea, yo estaba dormido, pero era algo muy interior, ¿no? Cuando yo me relajaba, cuando yo entraba en un estado como muy abajo, muy de dejarme llevar, entonces venían las sombras y me querían llevar. Y yo luché muchísimo. Esa etapa la recuerdo con mucha angustia, porque yo siempre estaba luchando para no dormirme. Ujú. Y creo que es una etapa importante para todo el mundo. Cuando os vayáis a morir o cuando estéis muertos, pues tenéis que seguir luchando si no queréis pasar al otro lado, ¿no? Vale. Y esto es una etapa difícil para mí. Y además es difícil de contar porque era muy angustiosa, ¿no? Oye, César, es impresionante tu narración, luego, en la fase, las personas llegaron a tener, tú en tu caso, la depresión, te viniste abajo en ese proceso de recuperación, en esos procesos que te tenías que hacer otra vez en la vida, porque fíjate cómo estás, después de lo que nos acabas de decir, mentalmente. Pues el problema, luego después de esta segunda fase entré en una fase como más espiritual, donde tuve ahí un contacto con
yo creo que con Jesús, porque cada persona pasamos al otro lado con nuestras creencias religiosas y tuve ahí una especie de visión, de encuentro con Jesús, sí, y con una mesa, una sala oscura, y bueno, pues ahí me hacían elegir entre un botón de la fuerza y un botón de la suerte. ¿Llegaste a hablar con él? Sí. ¿Sí? Jesús me decía, tienes dos botones encima de la mesa, era como una imagen de la última cena. Y entonces encima de la mesa había como dos botones y me decía Jesús, tienes que apretar uno de los dos, uno depende de tu fuerza y otro depende de tu suerte. Tienes que llegar presionando hasta el final, si no llegas hasta el final te perderás y si llegas hasta el final te salvarás. Y entonces yo, que siempre he sido una persona muy fuerte, muy deportista, dije, oh, pues aprieto el de la fuerza. Hombre, claro. Porque el de la suerte es un 50% de posibilidades. Claro. Así que iba a apretar el de la fuerza y de repente escucho una voz que me dice, no, aprieta el de la fuerza, el de la suerte. El demonio. Y yo decía, ¿pero quién me está hablando? Y yo, no, voy a apretar el de la fuerza. Y me disponía a apretar el de la fuerza y al rato otra vez, no, aprieta el de la suerte. Y yo digo, ¿pero quién eres? Que no me engañes porque yo estoy intentando hacerlo desde mi corazón y desde mi intuición y no quiero que me engañes. Y de repente me vino un olor muy característico y era el olor de la colonia de mi hermano. Coña. Mi hermano se había matado en un accidente de tráfico años antes y él estaba allí ayudándome a salir de allí, ¿no? Y entonces, claro, yo cuando me di cuenta de que era él el que me intentaba ayudar, pues automáticamente cambié la idea y presioné el botón de la suerte, ¿no? Y luego con los años descubrí, porque luego me pasaron un montón de acontecimientos, como tú dices, tuve una depresión muy grande, me pasaron un montón de cosas que ahora os voy a contar, pero básicamente por el camino, ese camino que luego seguí, vino gente que me fue como diciendo qué es lo que me había pasado y qué camino tenía que ir siguiendo, ¿no? Es como una especie de guías que me iban guiando por el camino. Y uno de ellos me dijo que la suerte es el amor, porque los seres humanos tenemos la mayor suerte que tenemos en el mundo, la llamamos amor. Y el amor es un sentido que, al igual que la vista, el olfato, el gusto y el tacto, es un sentido que es muy particular, porque nos conecta con otra realidad, con otra dimensión. Es el único sentido que nos puede conectar con otra dimensión, en la que podemos hacer las cosas realmente bien para que tengan un beneficio para nosotros. Y este trabajar o hacer las cosas con amor es un poco lo que yo intento transmitir siempre que me hacen una entrevista o que me preguntan por esto, ¿no? Porque no te puedes equivocar cuando haces las cosas desde el corazón. Y cuando las haces desde el corazón, funcionan. Y si no funcionan, pues a lo mejor es que no tenían que funcionar. Claro. Pero si tú lo has hecho partiendo con esa base, es muy fácil que funcionen, ¿no? Y eso es un poco la enseñanza que me llevo de toda esta historia, ¿no? Como tú bien dices, después de mi accidente, después de todas estas experiencias, pues salgo del coma y peso 30 kilos. Peso 30 kilos, la rehabilitación es muy dura, me dicen que me quedo en silla de ruedas para siempre. Intento hacer toda la fisioterapia que puedo, me quedo más tiempo haciendo todos los días. Me cogía las muletas, recuerdo, por las mañanas a las 8 de la mañana y me iba a andar por un campo hasta que ya no podía más y me tenía que sentar en el suelo. Pero yo siempre muy cabezón. Superior. Luchando, ¿no? Y bueno, tuve el grandísimo apoyo de mis padres, el grandísimo apoyo de mi mujer, de mi hija, que estaban ahí al pie del cañón cada día. Y bueno, hay un refrán que dice que la cabra siempre tira al monte. Esto. Y yo, después de estar ya consiguiendo medio andar, todavía iba en silla de ruedas, pero ya me di cuenta de que yo podía conseguir andar, pues yo tenía dentro pues mi frustración, ¿no? Me había quedado cojo, no sabría qué iba a ser de mi vida. Mi padre y mi madre seguían ahí apoyándome a tope, pero yo volví a beber. Y entonces me iba al bar con mi padre por las tardes, me tomaba ahí 4 o 5 cervezas, o me tomaba un whisky, o me tomaba esto, me tomaba lo otro, y volvía un poco a portarme mal, ¿no? A ese demonio que todos llevamos dentro que salía.
¿Y qué pasó? Pues que un día, pues después de ya un año de estar en casa recuperándome y demás, pues mi mujer se cansó y me puso los papeles del divorcio encima de la mesa. Y bueno, pues me explicó que se había acabado el amor, que ya no estaba a gusto conmigo y bueno, pues yo en el fondo lo entendí, ¿no? Porque yo tampoco me estaba portando muy bien. Así que se fue y me quedé sin casa, sin niña, porque en aquella época le daban la custodia a la madre siempre, y sin perro, y sin coche, y sin todo, me quedé sin nada, ¿no? Sin nada. Gracias a Dios ya había encontrado un trabajo, porque yo había estudiado informática durante ese año y estaba de administrativo en una empresa en Madrid, capital. Y ahí fue cuando toqué fondo. Cuando toqué fondo porque cada día cuando salía del trabajo, pues me iba a beber. Me acuerdo que trabajaba detrás de la Plaza de Colón y cogía el autobús para irme a Príncipe Pío y coger el autobús para ir a casa de mis padres, porque ya vivía con mis padres en Móstoles, y me paraba ahí en la Gran Vía, me metía en el Museo del Jamón, y ahí me hacía un bocata de jamón y un cubata de Ballantine's con Coca-Cola. Y eso para mí era la vida y me adormecía mis emociones y conseguía seguir adelante, ¿no? Hasta que un día, pues llegué a casa, a las 5 o las 6 de la mañana serían. Veréis. Y bueno, pues estaba mi padre esperándome. Y claro, para mí era algo sorprendente, porque mi padre trabajaba en el restaurante y que estuviera despierto a esas horas, pues era un poco, digo, joder. Y entonces me miró y me dijo, vienes guapo. Y dije yo, bueno, papá, es que estoy un poco jodido porque La noche. me he separado, todavía tengo la pierna mal, estoy un poco jodido. Y entonces me dijo, pues solo tienes que hacer una cosa, seguir por ese camino y terminarás donde tu hermano. Y eso me hizo mucho daño, me hizo pensar mucho. Esa frase fue un antes y un después, porque fue lo que me hizo cambiar. Me di cuenta de que lo que yo pensaba de mí, que yo creía que era un superhéroe, yo he salido de una situación muy difícil, soy un máquina, hago deporte, al final me voy a curar, consigo andar, no sé qué, no sé cuánto, pues se torció todo, ¿no? Y lo que estaba haciendo era hacerle daño a mis padres, que mi padre y mi madre pues estuvieron en el hospital 3 meses, durmiendo allí, en una silla. Y entonces me di cuenta de lo mala persona que yo era, de lo egoísta que yo era, de lo equivocado que estaba, de lo que yo sentía hacia mí mismo, y se me cayó el ídolo, ¿no? Y ahí toqué fondo de verdad.